Eh, voy a empezar a grabar. Caray, sí, se me olvidó cómo grabar. Ok, ahí va entonces, ¿no? Okay, no había conectado mi tabletita. Déjenme conectarla. A ver. Ya, es que estaba haciendo al revés, ¿no? Entonces, pues ahí va. Recording in progress. Ok, entonces hoy vamos a platicar un poco de algunos ejemplos del flujo potencial, ¿no? Lo que vimos la clase pasada aplicada a ciertos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que recordemos algunas de las cuestiones que vimos la vez pasada. La primera es que tenemos esta función compleja, ¿no? Que la parte real es la función potencial, ¿no? Y la parte compleja es la función de corriente, ¿no? Entonces, bueno, la parte imaginaria, ¿no? La función de corriente y la parte real, la función potencial, ¿no? Y además, ¿se acuerdan? Habíamos definido la velocidad compleja como la derivada de f con respecto a z, ¿no? Entonces observamos que acá directamente tenemos las componentes de la velocidad, ¿no? Estamos pensando, ¿se acuerdan? En un flujo en dos dimensiones de coordenadas u, b. Entonces, la velocidad compleja me está dando inmediatamente pues, las componentes de la velocidad, ¿no? Y esta cosa, digamos, en coordenadas cilíndricas, me queda como la componente radial de la velocidad menos i veces la componente angular de la velocidad por e a la menos i teta, ¿no? Entonces, con esto es con lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, digamos, trabajando con flujos uniformes. Déjame ponerla acá, flujos uniformes. Bueno, la manera más fácil en cómo uno puede empezar con esta función compleja o con esta función potencial compleja es haciendo funciones sencillas, ¿no? Una de las funciones más sencillas que uno conoce, pues son estas funciones para las cuales, digamos, la función es proporcional a z mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a checar este tipo de funciones, ¿no? Entonces, vamos a considerar primero el caso de una función de este tipo, ¿no? Entonces, déjenme escribir f de z igual a c por z, donde, donde c pertenece a los reales, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una función bastante sencilla, ¿no? Uno puede tomar su derivada compleja, entonces lo que tendremos es que w de z, pues es la derivada de f con respecto a z, y esto es simplemente c, ¿no? ¿Ok? Pero por otro lado, ¿no? Si nosotros observamos esta cosa de acá, pues entonces lo que podemos decir es que u menos ib tiene que ser igual a c. ¿Ok? Y se fijan, e inmediatamente encontramos las componentes de la velocidad. Entonces, esto lo que significa es que u tiene que ser igual a c y b tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de flujo, de qué tipo de flujo estamos hablando? Bueno, si yo pongo acá mi diagramita, ¿no? Digamos, voy a graficar de este lado y de este lado x. Lo que me encuentro es que este flujo no es otra cosa más que flujo viajando en una dirección a velocidad constante, y esa dirección es precisamente la dirección x. Entonces yo tengo flujo, digamos, que se va moviendo en esta dirección, ¿no? Bueno, ahí pongo mis líneas, ahorita pongo las flechitas, ¿no?
Entonces, flujo que se está moviendo de manera constante sobre esta dirección. ¿Ok? Entonces, una vez que determine la constante, ¿no? Lo que yo puedo escribir sin ningún tipo de problema es que la función esta compleja, la función del potencial complejo, lo puedo ver simplemente como la norma de U por Z. ¿Ok? Y esa es mi función compleja. ¿Está bien? Y ya, ¿no? Ese es el primer caso. Entonces, fíjense, ¿no? Acá inmediatamente si yo tengo un coeficiente multiplicando al mismo Z, ¿no? Donde ese coeficiente es real, entonces esta función de lo que me está hablando es de un flujo que se mueve a velocidad constante a lo largo de la dirección X. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál sería el otro caso? ¿No? El siguiente caso, digamos, es algo muy similar, ¿no? Pero en donde ahora yo estaría pensando en que mi función potencial compleja, pues simplemente va a ser ahora el producto de un número imaginario por Z. ¿Ok? Entonces, nuevamente se va a pertenecer a los números reales, ¿no? Este signo ahorita vamos a ver cuál es la conveniencia de introducir este signo. ¿Ok? Entonces, bueno, hago exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de acá lo que tengo es que W de Z. ¿Profe, esto ya es otro ejemplo? Sí, este ya es otro ejemplo. Ok, gracias. Entonces, W de Z, pues, va a ser simplemente menos I por C. Pero por otro lado, yo sé que entonces U menos IB tiene que ser a menos IC. ¿Okay? Esto es de la velocidad compleja, entonces inmediatamente encuentro las componentes de mi velocidad, ¿no? Entonces, esto significa que U en este caso va a ser igual a 0 y B va a ser igual a C. ¿Sí está bien? ¿Qué tipo de flujo es este? Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos hace ratito, ¿no? O sea, volvemos a hacer la grafiquita esta, ¿no? Entonces, este de acá es X, este de acá es Y. Entonces, ahora se fijan, la componente de la velocidad en X es 0, pero la componente de la velocidad en Y vale C. Entonces, lo que voy a tener acá son líneas de flujo, ¿no? Que se están moviendo paralelas al eje Y. Y, además de todo, se están moviendo con velocidad positiva. ¿Ok? Ese es el flujo. Por eso la conveniencia de introducir este signo menos acá, ¿no? Para que la velocidad sea positiva. Simplemente por eso, ¿no? No hay ninguna otra razón. ¿Ok? Entonces, el potencial complejo, otra vez, lo puedo escribir simplemente como la norma de la velocidad por, bueno, déjenme ponerlo como lo puse hace ratito. Bueno, no lo borro, lo muevo mejor, ¿no? Simplemente lo voy a desplazar tantito acá. Entonces, este sería menos I por Z, ¿no? Y ese es el flujo que me proporciona esta función potencial compleja. ¿Ok? Recording ¿Hasta stopped. acá tienen alguna duda o pregunta? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Hasta acá todo bien, profe. Profe, pero ¿no debería ser apuntando en Y la F de Z? ¿Por qué apunta en Z? ¿Cómo, perdón? Es que más bien... Ah, nada, lo único que está haciendo es sustituir a la C por lo que encontramos, ¿no? Sí, pero acuérdate, ¿no? Estas son las componentes de la velocidad. El vector velocidad, al final de cuentas, o sea, U,
tiene componentes u, b. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, si yo le saco la norma a esto, ¿no? Pues la norma de esto simplemente, en este caso, va a ser, o sea, la componente de U es 0, entonces la norma de esta simplemente C, ¿no? Si nos fijamos en la parte de acá atrás, ¿no? Pues este era precisamente, si nos fijamos en la parte de acá arriba, pues este es el coeficiente que está multiplicando a la Z, ¿no? Entonces, es otra forma de escribir esto mismo de acá. ¿Sí está bien? Sí, profe. Gracias. Ustedes disculparán. Déjenme volver a compartir. ¿Ok? ¿Sí está bien? Sí, gracias. Ok. Entonces ahora vamos con el otro ejemplo. Pero déjenme volver a grabar. ¿Cómo es esto? Recording Ok. in progress. Entonces, el otro caso que tenemos es también multiplicar un coeficiente por el Z. Pero ahora este coeficiente lo voy a llamar de la siguiente forma, ¿no? Va a ser C por E a la menos I alfa por Z. Fíjense que en términos, bueno, déjenme primero poner acá, ¿no? C y alfa son reales, ¿no? Entonces, fíjense que en términos de Z, esto es una constante, solo que está escrita de esta forma, ¿ok? Pero no depende en principio de Z. Entonces, el chiste es hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, calculamos la derivada compleja. Entonces, la derivada compleja de esto, ¿quién va a ser? Pues es simplemente, pues, C por E a la menos I alfa, ¿no? Que esto no es otra cosa más que C coseno de alfa menos I veces C seno de alfa también. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Pero yo sé que entonces U menos I por B pues tiene que ser igual a C coseno de alfa menos I veces C seno de alfa. Entonces puedo encontrar nuevamente las componentes de la velocidad, ¿se fijan? U simplemente va a ser C coseno de alfa y B va a ser C seno de alfa. ¿Ok? ¿Qué tipo de, ahora, a qué tipo de flujo me estoy refiriendo? Bueno, pues hacemos nuevamente lo mismo, ¿no? Ponemos otra vez nuestro planito acá, ¿no? Este es Y, este es X. Pero ahora resulta, se fijan, que lo que voy a tener acá es una componente, ¿no? Con un ángulo. Entonces, el tipo de flujo que tengo es una cosa más o menos dada de la siguiente manera. Entonces, déjenme, bueno, lo voy a poner todo siempre por arriba del eje. Esto en realidad no importa, pero bueno, acá lo voy a poner, ¿no? Así, ¿no? Luego yo que sé que hoy están más o menos paralelos, ¿no? Y luego yo que sé que ahí están más o menos, ¿no? Y luego yo que sé que pues ahí más o menos van paralelos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, está apuntando en esta dirección, ¿no? Por la conveniencia de los signos y por supuesto que lo que tenemos acá es que este ángulo, ¿no? Es alfa. ¿Ok? Entonces, en este caso es un flujo inclinado, un ángulo alfa con respecto al eje X, ¿no? Otra vez, ¿no? Yo puedo tomar entonces la función potencial compleja y simplemente decir, bueno, otra vez esto es la norma de la velocidad por E a la menos I alfa, ¿ok?
que multiplica Z. ¿Está bien? Fíjense que en este caso, por ejemplo, para alfa igual a 0 y alfa igual pi medios, retomamos los casos anteriores. ¿Ok? ¿Está bien? Ahí que volvemos a escribir f de z hasta el final, o sea, nada más es como Sí. para escribirlo de otra forma. Ajá, sí, exacto. Para escribirlo de otra forma, ¿no? Ah, En los tres casos, si te fijas, entra acá la parte de la velocidad, ¿no? Pero sí es solo para escribirlo de otra manera, ¿no? ¿Ok? Y esta es Recording una de las stopped. cosas que les decía que uno en principio, digamos, tiene esta función potencial y que en realidad lo que hace es primero plantear la función potencial y después ver qué tipo de velocidades obtiene, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Del potencial. Habíamos hablado la vez pasada de esto, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, algunos textos, el que esté interesado en esto, si quiere, mándenme un correo, ¿no? Porque a lo mejor pues, no todo el mundo le interesa, ¿no? Pero hay algunos textos que lo que hacen es resolver la ecuación de Laplace. Y si ustedes resuelven la ecuación de Laplace, van a ver que el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Solo que directamente se obtiene la parte ahí, pues, del potencial, ¿no? Del potencial de velocidades, la phi. Y una vez que tiene uno la phi, bueno, puede obtener a partir de eso, pues, la velocidad, ¿no? Las componentes de la velocidad. Acá es un poco más sencillo, ¿no? Uno propone el potencial, saca la derivada y con esto, bueno, en principio, pues ya lo tiene, ¿no? Fíjense que también, digamos, de tener esto que está acá, porque, bueno, no hay que irse con la finta acá, ¿no? Esto se los digo nada más por, ¿cómo se llama? Por asegurar, ¿no? No digo que ustedes lo hayan pensado, sino que, por supuesto, ¿no? Este es un número complejo, ¿no? Entonces, este Z tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? Ese es el chiste. Entonces, a partir de esto, uno puede determinar, ¿no? Estas son, ¿se acuerdan? Estas cosas de acá, son mis líneas de corriente, ¿no? O sea, porque de hecho uno puede determinarlas tomando en cuenta esto de acá. ¿Por qué? Porque se acuerdan que esta FZ precisamente me está dando mi función potencial y la parte de la función de corriente, ¿no? Entonces, si uno está pensando en esto, ¿no? Por supuesto que ha de ver como componentes, por ejemplo, X más Y, ¿no? Asociándolas con esta constante, ¿no? Que es el movimiento de estas cosas, puede uno obtener cuáles son las líneas de corriente, puede obtener uno cuáles son las líneas potenciales, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden determinar, ¿no? Cuando uno tiene esto, y de la misma manera se pueden determinar cuando tienen esta cosa de acá, ¿no? Porque otra vez, este es un número complejo, porque este de acá también tiene parte real y tiene parte imaginaria, ¿no? Uno podría pensar que inmediatamente este de aquí es un número real, ¿no? Pero no es así, porque la Z, insisto, es un número complejo que tiene parte real y tiene parte imaginaria. Entonces también puedo determinar a partir de las líneas potenciales, ¿no? Y las líneas de corriente, ¿ok? Eso nada más como nota al pie, ¿no? Entonces, acá exactamente lo mismo, ¿no? Puedo determinar también cuáles son las líneas de corriente y también cuáles son las líneas, lo que serían el equivalente de las líneas equipotenciales, ¿no? ¿Está bien? Sí, Muy bien. Ok, entonces déjenme volver a grabar. Una última duda.
Dime. La f de z entonces lo podemos pensar como un campo vectorial pero complejo asociado al flujo. Ándale, algo así. Ok, ok. Gracias. Sí, porque, o sea, lo puedes pensar así porque estás tomando esta cosa de acá, ¿no? Entonces sí, una cosa más o menos así puede ser. ¿Ok? ¿Sí está bien? De hecho, mira, si por ejemplo, o sea, uno podría pensar más o menos en una cosa así. Déjame ver esto cómo está. Am, por ejemplo, uno puede pensar en una cosa así como esta, ¿no? Entonces, por este lado están las phis constantes, ¿no? ¿No? Estas son las phis constantes. Y por este lado están las psis constantes, que son las líneas de corriente, pues precisamente estas de acá son las líneas de corriente, ¿no? Entonces sí, estas serían, en este caso, las líneas de corriente y por acá, lo malo es que esta cosa no tiene algo punteado, pero así como están estas, ¿no? Digamos, lo único que se necesitan, ya casi me van a disculpar porque igual en una de estas me falla, ¿no? Pero más o menos ahí son perpendiculares, ¿no? Entonces, esta sería precisamente una línea equipotencial ahí. Ah, caray, eso, bueno, eso debí de haberlo grabado, pero ya ni modo, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, ahí está como tu campo vectorial, ¿no? De hecho. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ok, entonces déjenme regresar a grabar. Uy, aquí está. Recording in Ok, progress. otro de los ejemplos que se pueden tomar, digamos, es ahora sí suponer, por ejemplo, una función compleja que tiene la siguiente forma, ¿no? F de z igual a una constante por el logaritmo de z. Bueno, déjenme cambiarlo esto para por el logaritmo natural de z. ¿Está bien? Solo que aquí hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que la función logaritmo en los números complejos no es una función que tiene un valor único, sino es una función multivaluada. Entonces, lo que queremos es tomar la rama principal del logaritmo natural. Entonces, no, o sea, yo lo que supongo pues, es que 0 puede ser menor que teta, por ejemplo, menor que 2pi, ¿no? Para tener una de las ramas nada más de la función logaritmo, ¿no? Entonces, bueno, esa es lo primero que tengo que hacer. Y la otra es que supongo que la C es también real, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Entonces, fíjense que ya de acá, de entrada, uno ahora sí puede ver cositas un poco más interesantes, ¿no? No es que los otros casos no fueran interesantes, sino que, bueno, son como relativamente sencillos. Acá ya tenemos un poquito más de información directamente con esto, porque fíjense que entonces, ¿no? O sea, si yo escribo esta función así, entonces f de z, pues también la puedo escribir como c, logaritmo natural de r por e a la i teta, ¿no? Donde esto precisamente es z, pero en coordenadas polares, ¿no? Entonces, si yo lo escribo así, lo que tengo acá es simplemente c por el logaritmo natural de r más c. Bueno, déjenme seguir el mismo orden, ¿no? Que estaba haciendo. Más ic por teta. ¿Ok? Y entonces ahora sí, ¿no? De lo que habíamos visto, entonces lo que tenemos es que la función potencial, pues simplemente va a ser
C por el logaritmo de R natural, ¿no? Y por otro lado, la función de corriente, pues simplemente va a ser igual a C por teta. ¿Ok? Entonces, se fijan, las líneas de corriente, entonces en este caso las líneas de corriente, ¿qué son? Bueno, pues las líneas de corriente son líneas radiales, ¿no? Líneas radiales a teta igual a constante, ¿no? ¿No? Porque se acuerdan, las líneas de corriente son las para las cuales esta es una constante, ¿no? Entonces, que esta sea una constante quiere decir que teta es una constante. Entonces, si teta es una constante, digamos, para un cierto ángulo, pues yo tengo una línea de corriente. Luego busco otro ángulo y tengo otra línea de corriente, ¿no? Luego busco otro ángulo y tengo otra línea de corriente. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que voy a tener en este caso, ¿no? Es algo más o menos así, ¿no? O sea, tendría yo, si se fijan, como, entonces, líneas, digamos, radiales, ¿no? Que parten de un centro común, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿no? O sea, ya sé que estas son, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas equipotenciales? Las líneas equipotenciales, pues son líneas a R constante. ¿Ok? Porque lo que necesito es que esto sea constante, pero para que esto sea constante, pues la R tiene que ser constante. Entonces, ¿se fijan? Tengo por un lado líneas de corriente que son radiales, ¿no? A teta constante, y por otro lado las equipotenciales que son a R constante. Entonces, el tipo de flujo con el que yo estoy trabajando en este caso es una cosa más o menos así. Okay, ahorita vamos a ver que este es un caso particular del flujo del que los estoy hablando, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, aquí están líneas radiales a teta constante, aquí solo hay un par, ¿no? De ellas, y luego aquí están las líneas a R constante. ¿Está bien? Entonces, este es el tipo de flujo que yo estoy manejando, ¿no? Ok. Entonces, bueno, en este caso, digamos, o sea, este es el caso, pero bueno, cuando C es mayor que 0, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo acá. ¿Ok? Bueno, pues entonces, vamos a calcular ahora la velocidad compleja. Entonces, para la velocidad compleja, dada esta expresión, ¿no? Lo que nos conviene, se fijan, es utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, utilizamos, déjenme ver esto para que me... Entonces, usamos coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues W de Z, en este caso, digamos, es relativamente sencillo, o sea, coordenadas cilíndricas para expresar la velocidad, ¿no? ¿Ok? Pero en este caso, pues la derivada es muy sencilla, ¿no? WZ es simplemente C dividido Z, ¿no? C dividido Z, y entonces, ahora sí, bueno, déjenme bajar de aquí para que... Entonces, entonces lo que yo tendría acá es que la velocidad compleja pues simplemente va a ser C dividido R por E a la menos I teta. ¿Ok? ¿Se está bien hasta aquí? Entonces, ya con esta expresión, ¿no?
pues yo simplemente me fijo cómo es ¿no? la forma de la velocidad compleja que está acá. Entonces, inmediatamente puedo concluir cuáles son las componentes, ¿no? Porque entonces lo que yo tendría, se fijan, acá no tengo ningún término que tenga una i que esté multiplicando por este factor. Entonces, esto significa que la componente radial de la velocidad, ¿no?, es simplemente c dividido r. Y la componente angular de la velocidad es 0. ¿Ok? Entonces, lo único que voy a tener, si se fijan, es velocidades radiales, ¿no?, alejándose, en este caso, de la fuente, si c es mayor que 0. Entonces, esa es la razón por la que a este tipo de flujo se le denomina una fuente. ¿Ok? Entonces, es una fuente porque lo que tengo es que las líneas radiales, ¿no?, el flujo se está moviendo a partir de la fuente y se va alejando de ella. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas importantes, bueno, déjenme poner un poquito de eso, ¿no? Entonces, el campo de velocidades, acá lo voy a poner, ¿no? El campo de velocidades es puramente radial. Puramente radial, punto. Se aleja de la fuente. Pero además, fíjense que tiene este término de acá, ¿no? Y, digamos, su magnitud disminuye a medida que se va alejando. ¿Ok? O sea, conforme más lejos está, menor es la magnitud. ¿Ok? ¿Qué pasa en el origen? El origen bueno, es un punto singular. ¿Qué quiere decir que sea un punto singular? Bueno, que su velocidad correspondiente a su velocidad es infinita. ¿Ok? ¿Ok? Y más o menos como en el campo eléctrico, ¿no? O sea, la velocidad debe ser tal que se fijan, o sea, por supuesto, ¿no? La velocidad va decreciendo conforme yo me alejo de la fuente, pero debe ser tal que el volumen, ¿no?, de cada uno de estos círculos a R constante, debe de ser constante, ¿no? Porque es una cosa que me pide la ecuación de continuidad. Entonces, por supuesto que en este caso, pues se cumple. ¿Sí está bien? Entonces, les decía, es otro de los ejemplos importantes que uno tiene, ¿no? Las fuentes. Cuando uno piensa, digamos, en un fluido real, en realidad en la fuente no hay, ¿cómo se llama? Velocidades infinitas, ¿no? De eso se encarga la parte de la viscosidad, ¿ok? Entonces, acá acuérdense que estamos hablando en el caso de un fluido que no tiene viscosidad, ¿ok? Entonces, en los flujos reales uno no tiene velocidades infinitas, ¿no? Puede tener velocidades muy grandes, pero no infinitas. Entonces, la viscosidad es la que se encarga de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Hay, digamos, un término que se utiliza en este tipo de
en este tipo de fuentes o lo que se llaman sumideros, que ahorita lo vamos a ver, que se define como la fuerza del fluido, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, déjenme ponerlo acá. Definimos la fuerza del fluido. M como como el volumen del fluido que se aleja de una superficie por unidad de longitud. ¿Ok? Esta unidad de longitud tiene que ver qué tan, o sea, por unidad de qué tan cerca está, si ustedes quieren, de la fuente, ¿no? Entonces, en este caso, esa m toma este valor, simplemente la integral de 0 a 2pi de la componente radial de la velocidad por la coordenada radial de teta, ¿no? Bueno, la coordenada, sí, la coordenada radial, porque lo tengo así, ¿no? Como R. Entonces, bueno, si uno hace esto, ¿no? Si se fijan, esto simplemente es 2pi por c. ¿Ok? Entonces, bueno, la función potencial compleja, entonces la función potencial compleja se escribe, entonces se escribe de la siguiente manera, ¿no? F de z igual a m dividido 2pi por el logaritmo natural de z. ¿Ok? Otra de las cosas importantes es que, bueno, acá, digamos, la fuente está localizada en el origen, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, la fuente está localizada en el origen. ¿No? Que es la misma posición de la singularidad, ¿no? Entonces, ¿Es logaritmo natural, profe? sí, perdón. Logaritmo natural, sí. Gracias. Entonces le decía, bueno, en este caso está localizada en el origen, ¿no? Entonces, digamos, un resultado un poco más general que se tiene, ¿no? Es la función potencial compleja. Potencial compleja. Para una fuente de fuerza M localizada en Z0 es, pues bueno, acá nada más hay que usar, digamos, el sentido común, ¿no? Es M dividido 2pi, ¿no? Esto es lo mismo que teníamos, logaritmo natural de Z menos Z0, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, bueno, si ahora tomamos acá lo único que podemos variar, digamos, en el sentido de un signo, pues es digamos, m como menos m,
¿no? En el sentido de la programación, o sea, no, estas cosas sin sentido, ¿no? O sea, si simplemente reemplazamos, si ustedes quieren, m por menos m, ¿no? Entonces lo que tenemos es lo que se denomina un sumidero. ¿Ok? La estructura, si ustedes quieren, del flujo, el comportamiento del flujo es exactamente el mismo, porque las líneas son otra vez radiales, ¿no? A teta constante, los equipotenciales son círculos a r constante, pero lo que cambia ahora, acá, déjenme nada más moverme, es que el flujo no estaría abandonando la fuente, sino más bien estaría viajando desde afuera y llegando hacia la parte de la fuente, que en este caso es el sumidero, ¿no? Entonces, eso cambia el nombre, digamos, y el fenómeno en el sentido de que en la fuente todo se aleja y en el sumidero todo llega. ¿Ok? Entonces, en el caso del sumidero sería un dibujo muy similar, pero las flechitas estarían apuntando hacia la singularidad. Entonces, hay que tener cuidado nada más con eso, ¿no? Recording stopped. ¿Tienen alguna duda o pregunta con esto? ¿Está claro? Sí, la expresión que pusimos para m como la integral de OR por R, o sea, es una expresión general. Sí, es una expresión en general. Si tú quieres ahí, lo que estamos haciendo para la M es tomar, digamos, el producto punto de la velocidad, ¿no? Sobre un círculo. Ay, es que, perdón, estaba yo otra vez con el pad, ¿no? O sea, si tú quieres acá, lo que estamos haciendo es tomamos u.n, ¿no? ¿Cómo le ponemos aquí? Pues ds, ¿no? ds o dl, como quieran ustedes, ¿no? La integral de esto, si quieres, sobre un círculo. ¿Ok? Básicamente es eso lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. Entonces, por eso tiene sentido un poco esto, ¿se fijan? Porque lo que me está diciendo esta cosa es cuántos metros cúbicos por segundo, si quieren, por unidad de longitud, ¿no? En Z está saliendo de esta cosa, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ok. Déjenme cambiarle acá. Entonces, ok, entonces, bueno, esta es la fuente y el sumidero, ¿no? Y otra de los, pero déjenme grabar, dijo, sí, déjenme empezar a grabar nuevamente. De nuevo, ¿no? Recording in progress. Entonces, ahora vamos a considerar la siguiente función, ¿no? Entonces tengo f de z igual a menos ic por el logaritmo natural de z. ¿Ok? Otra vez no estaríamos considerando nada más una rama del logaritmo natural. Otra de las cosas que estamos considerando acá, pues es que la c nuevamente pertenece a los reales, ¿no? Entonces, para que esto sea imaginario, ¿no? ¿Sí está bien? Bueno, entonces, exactamente lo mismo que hicimos hace ratito, ¿no? Entonces, esto significa que f de z, pues va a ser simplemente menos ic por el logaritmo natural de r por e a la i teta. Y entonces esto me va a dar simplemente, pues lo voy a poner así, no sé, teta menos i veces e c por el logaritmo natural de r. ¿Ok?
Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, de acá tengo la función potencial, que esto simplemente va a ser C por teta. Y por otro lado tengo la función de corriente, que esto es simplemente menos C por el logaritmo natural de R. ¿Ok? Entonces, aquí, fíjense lo que tenemos, ¿no? La función de corriente en este caso son círculos a R igual a constante, ¿no? Bueno, o sea, para que sean círculos pues tienen que ser a R igual a constante, ¿no? ¿Ok? Mientras que las equipotenciales son líneas radiales a teta igual constante. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en este caso se están invirtiendo los papeles, ¿no? Porque lo que yo tengo ahora es algo más o menos así como esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, caray, ¿por qué no me deja moverlo? Ahí está. ¿No? Entonces tendría una cosa más o menos así ahora. ¿Ok? Entonces las líneas de corriente son estas líneas de acá, ahora, ¿no? Estas dos, que en este caso, bueno, solo son dos, y entonces las líneas equipotenciales, pues ahora son líneas radiales a teta igual a constante. ¿No? Entonces ustedes podrán imaginarse el nombre de este tipo de potencial, ¿no? Bueno, pero antes de eso, entonces, bueno, ¿cuáles son las componentes de la velocidad? Pues otra vez tenemos que calcular la velocidad compleja, ¿no? Entonces, la velocidad compleja entonces WZ, pues nuevamente es la derivada con respecto a Z de esto, ¿no? Que sería en este caso menos IC dividido Z, que no es otra cosa que menos IC dividido R por E a la menos I teta, ¿no? ¿Ok? Entonces, otra vez, dime. En este dibujito que tenemos, sigue Sí. siendo eje X y eje Y, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, los ejes siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, bueno, si quieren se los pongo acá. Ay, ¿qué onda? O sea, dije que son los mismos y los cambio, ¿no? Este y este es X, ¿no? Ok, entonces nuevamente comparamos, ¿no? Con la velocidad compleja en coordenadas cilíndricas e inmediatamente tenemos las componentes de la velocidad, ¿no? En este caso, se fijan, UR va a ser 0 y U teta simplemente me va a quedar como C dividido R. ¿Ok? Entonces, la dirección del flujo es positiva, ¿no? O antihoraria para C mayor que 0, ¿no? Y en este caso, el flujo se denomina a esto, se le denomina un vórtice. ¿Ok? Entonces, bueno, si la dirección de flujo es antihoraria para C mayor que 0, pues para C menor que 0 es la dirección horaria, ¿no?
¿Ok? Profe, la Dime. W de Z es la derivada de F respecto de Z, ¿no? Sí, exacto. Es que aquí no veo cómo derivar F respecto de Z. Nos da menos I entre Z por C. ¿No ves como que, perdón? No te entendí bien. Ajá, me cuesta Ah, ya. Es que es el logaritmo natural de Z, ¿no? Entonces cuando Exacto. lo derivas, Ajá, queda sí. 1 entre Z, ¿verdad? Sí, es eso, nada más. ¿Está bien? Ok. Entonces, bueno, ¿no? En el caso de un vórtice, ¿no? Entonces, el vórtice está caracterizado por su circulación. ¿Ok? Y esta circulación está asociada por su circulación. Bueno, sí, pero es que eso lo dije, pero ya no lo puse acá. Entonces, a ver, ¿no? Está asociada con su circulación, ¿no? Ahora, una cosa que es bien importante acá es que otra vez, ¿no? Esta es una singularidad, pues precisamente porque en la singularidad la velocidad es infinita, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa circulación está asociada precisamente a la singularidad en el origen. Entonces, déjenme ponerlo así. Por su circulación con la cual está asociada, con la singularidad. Y bueno, ya sabemos que está en el origen. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Cómo calculamos la circulación? Bueno, la circulación ya sabemos cuál es, ¿no? Simplemente es la integral, ¿no? Sobre un circuito cerrado de U punto de L, ¿no? Es así como la habíamos definido. O de S si quieren. No, le voy a dejar de L acá, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues simplemente va a ser la integral desde 0 hasta 2pi. Ahí está mi superficie cerrada. ¿De quién? Pues de U teta, ¿no? Por R de teta. Y, bueno, si yo sustituyo esto, ¿no? Pues esto simplemente va a ser igual a 2pi por 6. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es exactamente la misma cantidad que la fuerza que habíamos definido, ¿no? Para la fuente y para el, ¿cómo se llama? Para el sumidero, ¿no? Entonces, bueno, también en este caso, digamos, la circulación está asociada con la fuerza del vórtice, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿no? Si yo sustituyo esto en la función potencial compleja, pues lo que tendríamos es que mi función potencial compleja, pues la función potencial compleja es, entonces acá tengo f de z, esto va a ser simplemente menos i gamma dividido 2pi por el logaritmo natural de z. Y ahí está, ¿no? La función potencial compleja. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Este es un vórtice localizado en el origen, ¿no? Si yo quiero un vórtice que esté fuera del origen, pues lo que necesito es otra vez hacer una calca, ¿no? Sería el logaritmo natural de z menos z0, ¿no? Pues para un vórtice con circulación positiva, o sea, antihoraria, ¿no? Localizado
en Z0, la función potencial compleja es, bueno, ya sería la función acá completa, ¿no? F de Z, esto va a ser simplemente menos I, gamma dividida 2pi, logaritmo natural de Z menos Z0, ¿no? Ya saben, yo siempre trato de hacer las gamas mejor, pero nunca me sale. Ok. Si quiero, o sea, si queremos un vórtice negativo, pues debemos reemplazar gamma por menos gamma, ¿no? Y ya. ¿Está bien? Entonces, acá de entrada, uno puede decir, ah, pues está chido, ya tenemos todo lo que queremos para el vórtice. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por ahí si a alguien se le prende el foco, puede decir, ah, a ver, momento, ¿no? Entonces, o sea, puede decir algo así, ¿no? ¿Pero qué? Estamos en flujos irrotacionales, ¿no? Así, escandalizado, ¿no? Completamente. Entonces, ¿cómo es que si estamos en flujos irrotacionales? Que se acuerdan que lo que significa esto básicamente es que la vorticidad es igual a 0 y según el teorema de Kelvin, ¿se acuerdan? Si la vorticidad es 0 en algún momento, pues va a ser 0 siempre. Para este tipo de flujos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Bueno, si uno toma, no es complicado, ¿no? O sea, si uno toma las expresiones de la velocidad, o sea, las componentes de la velocidad que se tienen, estas que están acá arriba, ¿no? Y las sustituye en la expresión de la vorticidad, entonces si se acuerdan, la W es simplemente el rotacional de U. ¿Está bien? Entonces, por supuesto, uno necesita añadirle una coordenada, ¿no? Porque el rotacional solo está en 3 dimensiones, entonces, bueno, tiene que añadirle la coordenada cilíndrica completa, ¿no? Pero la coordenada cilíndrica completa, bueno, simplemente la puede poner uno ahí y cuando hace estas cosas, pues esto me da, o sea, para la correspondiente coordenada, pues me da 0, ¿no? En el sentido de que la velocidad en z, pues vale 0, ¿ok? Entonces, si uno hace esto en coordenadas cilíndricas, ¿no? Lo que uno obtiene es que esta cosa va a ser algo así como 1 dividido R, que multiplica a la parcial con respecto a R, de R u teta, menos la parcial de UR con respecto a teta. Esto, por supuesto, que está en la dirección Z. ¿Ok? Ese es el rotacional, ¿no? La componente del rotacional. De hecho, es la única componente que me va a sobrevivir en el rotacional, ¿no? Entonces, bueno, lo único que tendríamos que hacer acá es sustituir las componentes de la velocidad. ¿Se fijan? Bueno, pero en este caso, lo que uno tiene para la componente teta es que esto vale 0, ¿no? ¿Ok? Digo, para la componente R, esto vale 0. Entonces, este automáticamente se muere, ¿no? Entonces, déjenme ponerle, este automáticamente se muere, ¿no? Y ahora, la componente teta de la velocidad, si se acuerdan ustedes, simplemente C dividido R.
¿no? Pero si yo pongo C dividido R, esta R con esta se cancelan y tengo la derivada de una constante. Entonces, efectivamente, se fijan, esto es igual a 0. Pero esto tiene que ser igual a 0 ¿en dónde? Pues en donde valen estas componentes de la velocidad. Y donde valen estas componentes de la velocidad es que esto es 0 fuera del origen. ¿Ok? ¿Sí está bien? Entonces, ¿esto qué significa? Es un resultado muy importante, ¿no? O sea, que no hay circulación. Si uno toma un contorno, que no incluye el origen. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, todos los contornos que estamos tomando acá hace rato, o sea, la circulación precisamente sobre uno de estos contornos, ¿se fijan? De un cierto radio R. Pero por supuesto, este contorno está conteniendo al origen, ¿no? Entonces, ese sí va a tener circulación, ¿ok? Si yo me pongo a pensar en otro contorno como este, ¿no? Pues este contorno también va a tener circulación. ¿Por qué? Porque están conteniendo al origen. Pero si entonces lo que yo hago es tomar un contorno que no me va a contener al origen, ¿no? Por ejemplo, digamos, supónganse que yo tengo una cosa así, ¿no? Pues déjenme poner acá un eje pequeñito. A ver, para acá. Entonces, acá tengo, ¿no? Mi eje. X y Y. Este, por supuesto, es mi origen, ¿no? Entonces, lo voy a poner acá rojo para que se vea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo decido tomar ahora un contorno, pues algo más o menos así? Lo voy a poner azul, yo creo. Entonces, tomo una cosa así. Creo que los ejes debí de haberlos puesto de otro color, pero bueno, tomo este, por ejemplo, ¿no? Este que está acá. Y luego de acá tomo una cosa así. Ese no era... Bueno, también puede ser así, pero no lo quería hacer así, ¿no? O sea, para que sea como relativamente sencillo, no tomo una cosa así. O sea, relativamente sencillo, pero no para dibujar, ¿no? Tomo una cosa así, ahí está, ¿no? Luego tomo otro, por ejemplo, que venga por acá, ¿no? Y entonces finalmente tomo otro que venga por aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo me tomo este contorno, ¿no? Lo que debería de suceder es que en ese contorno la circulación debería ser 0. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, fíjense, ¿no? Entonces tengo la definición de la circulación, ya habíamos visto, es la integral cerrada de U punto de L, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Que entonces estoy dividiendo el circuito en 4 partes distintas, ¿no? Esta sería la parte 1, ¿no? Aquí estaría 1, esta sería la parte 2, esta sería la parte 3 y esta sería la parte 4, ¿no? Entonces, de acá lo que yo tengo es que la circulación sería ¿quién? Bueno, sería bueno, sí, déjenme ponerlo. Entonces sería la integral, ¿no? Sobre el circuito 1 de U punto de L más la integral, ¿no? De lo mismo sobre el circuito 2 más, bueno, ya saben, ¿no? Acá. Bueno, déjenme ponerlo aquí. Más la integral sobre el circuito 3 de U punto de L más la integral de U punto de L sobre el circuito 4, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero hay que acordarse, ¿no? Bueno, déjenme ponerla aquí. Entonces hay que acordarse que la coordenada radial pues tiene esta forma, ¿no? Va en la dirección de teta. ¿Está bien? Entonces,
si se fijan, ¿no? Como esta cosa tiene coordenada radial y como, bueno, la velocidad es toda velocidad radial, entonces lo que yo puedo ver es que este término se hace 0 y que este término se hace 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta tiene coordenada precisamente, bueno, más bien tiene componente radial, esta tiene componente radial, pero esta tiene componente angular. ¿No? Y la componente angular y la componente radial son perpendiculares, entonces cuando hago el producto punto, esto se muere. ¿Ok? Y luego, entonces, bueno, entonces esto se hace 0. Entonces acá déjenme agregarle lo que tenía pensado. Ya que pues sucede esto, ¿no? Entonces acá lo que yo tendría es que la circulación simplemente va a ser ahora esto sobre el circuito 2 y 4, ¿no? Pero entonces fíjense, ¿no? Lo que yo tengo acá, pues, habíamos dicho C dividido R de teta, más la misma cantidad C dividido R de teta, ¿no? En este primer circuito, yo estoy yendo desde 0 hasta pi medios. ¿Ok? La integral tiene que ir desde 0 hasta pi medios. Y en este de acá, sorpresa, voy de pi medios a 0, ¿no? Entonces esto tiene que ser 0, ¿no? Como esperábamos que fuera. Entonces sí, ¿se fijan? Para un contorno que no contiene el origen, entonces la circulación vale 0, como era lo que estábamos esperando, ¿no? Por estar en un flujo, o por estar pensando en flujos irrotacionales, ¿no? A este tipo de cantidad, o sea, a este tipo de vórtice, digamos, se le llama un vórtice ideal o vórtice libre. Es un vórtice ideal o libre. ¿Ok? Y bueno, estos son, digamos, los ejemplos básicos, digamos, de la teoría del flujo potencial. Recording Ok, stopped. ¿alguna duda o pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Hasta acá todo está bien? Entonces se fijan, o sea, en resumen, es básicamente lo que habíamos establecido, ¿no? O sea, tomar una función potencial y a partir de ahí ver qué características de fluido puedo tener. Y si se fijan, eso lo hemos estado haciendo con la definición de qué significa esta función potencial, ¿no? Entonces, por un lado, tengo mi potencial de velocidad, por otro tengo mi función de corriente, ¿no? Y después, una vez que tengo estas, pues tomando la derivada del potencial, o sea, la derivada compleja, puedo obtener cuáles son los valores de las componentes de la velocidad, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, ya en el de un vórtice y en el de una fuente, un sumidero, utilicé las coordenadas cilíndricas para ver que, pues precisamente mi componente de velocidad tenía una componente radial y otra componente angular, ¿no? Y que entonces es el tipo de flujo que voy a describir, ¿ok? Hay muchos otros flujos, ¿no? Que se pueden describir con estas cosas. Y como ustedes podrán imaginarse, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada una de las cosas que vimos es que tanto la función de corriente como la función potencial de velocidades satisfacen la ecuación de Laplace? Pero que satisfagan la ecuación de Laplace quiere decir que son funciones lineales en el sentido de que vale el principio de superposición. Y entonces, pues uno puede construir flujos, digamos, en donde pues, uno tenga claramente, por ejemplo, una función fuente y un sumidero, ¿no? Donde tenga una función fuente y un flujo constante, ¿no? Donde tenga una función fuente y un vórtice, ¿no? Y entonces, bueno, van dando un montón ahí de ¿cómo se llama? De fenómenos distintos, ¿no?
con algo bastante sencillo como el flujo potencial, ¿no? Que me sirve pues, para un montón de cosas, ¿no? Cuando uno quiere describir, por ejemplo, un tornado, un ciclón, ¿cómo se llaman estos que suceden en las playas? Huracán, ¿no? Pues, por ejemplo, pues uno empieza analizándolo en términos de vórtices, ¿no? Es una de las cosas que, bueno, pues uno hace primero, ¿no? Es el problema de manera muy sencilla. Y bueno, empezar a trabajar con este tipo de cuestiones, ¿no? Si ustedes vieron los Simpson, ¿no? Se acordarán, bueno, en algún momento en donde Homero tiene su página de internet, ¿no? Pone ahí un montón de cosas, no sabe qué tanto poner ahí, pone hasta un Jesús bailando y todo, ¿no? Como ustedes se podrán imaginar, pues el Antonio, que no es para nada creativo, ¿no? Se le ocurrió hacer lo mismo en esta presentación toda fea, ¿no? Pero entonces de acá podrán identificar, ¿no? La parte de flujo potencial aquí, ¿no? Este es un problema que se resuelve con flujo potencial. No sé si lo alcancemos a ver o lo puedan hacer el ejercicio después, ¿no? Acá claramente se ven, ¿no? Estos dos, digamos que en este caso, esta es una fuente y este es un vórtice, ¿se fijan? Acá están saliendo las líneas de flujo y están llegando acá, ¿no? Entonces, pues esa es la parte del flujo potencial. Y luego acá arriba está la parte del vórtice nada más, ¿no? Que por supuesto es un poquito más complicado porque acá se fijan, ya no son solo 2 dimensiones, está también en 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, tiene este tipo de cuestiones, ¿no? Y digo, ya nada más era esto porque si se fijan, bueno, esta parte de los vientos de estrellas no lo vamos a ver, pero vimos ondas de choques, ¿no? O sea, vimos un poquito de ondas de choque. ¿Qué es esto? Esto que si ustedes quieren más o menos es como el comportamiento del remanente supernova, ¿no? Vimos algo de jets, ¿no? De las superficies de trabajo, ¿no? Y un chorrito ahí que se va introduciendo, ¿no? Encontramos, de hecho, la velocidad, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Van de muy sencillos, si ustedes quieren, cuando hicimos el choque plano paralelo. Aquí está la parte de las explosiones, ¿no? Entonces, bueno, del curso hemos visto, o sea, dentro de estas cosas que estaban acá, ahorita me acordé, pues hemos visto varias de estas cuestiones, ¿no? Y esta cosa de acá, que a lo mejor ustedes pueden decir, ¿y eso qué es? Bueno, no sé si ustedes la conocían, pero si no la conocían, se las presento de una vez, ¿no? Es una página súper chida, en donde uno puede revisar cómo va a estar el clima. Hijo, ya ahí hasta premium y toda la cosa. Menos de 1.8 al mes. Caray, ¿por qué me dice que estoy en Nezahualcóyotl? Chale, ustedes van a pensar que soy de Nesa. Hablo como si fuera de Nesa, pero no soy de Nesa. O sea, acá puede uno revisar, por ejemplo, en este caso el viento, ¿no? Cómo se está comportando el viento en este momento, ¿no? Y acá tienen un montón de parámetros. Estas son simulaciones, pero basadas en datos reales, ¿no? Que se están actualizando cada determinado tiempo. Entonces, con relativamente buena precisión, uno puede ver cómo van a estar las condiciones del viento, la lluvia, etcétera, etcétera. Y es bien chido revisar esta página, por ejemplo, cuando hay huracanes, ¿no? Porque se ven cómo se empiezan a formar. Y les digo, si uno le empieza a mover acá, ¿no? O sea, pues ahí les van diciendo cómo va la predicción, ¿no? Por ejemplo, para el martes, el miércoles, el jueves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede irle moviendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los huracanes, nada más que no nos va a tocar esa época, uno puede ir viendo, ¿no? Cómo se van formando y hacia dónde van las predicciones, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Si yo lo pongo ahorita y después lo reviso mañana, pues las predicciones van a cambiar porque los datos van cambiando. Entonces, muchas veces parecía que el huracán pues, le iba a pegar acá, pero pues, al final termina desviándose, ¿no? Hace ese tipo de comportamientos. Entonces, pueden echarle un ojo a esta página. Fue muy divertida, les dije, caray, ya. Entonces, bueno, se forman como
digo, se da uno una idea de cómo viene la parte de los vientos y todas esas cosas, ¿no? Si alguien de ustedes es o no terrólogo, si no les gustan estas cosas de los vientos y toda esa cosa, ¿no? Pues es una página bastante interesante, ¿no? Uno puede aprender un montón de cosas, ¿no? De mecánica de fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Ay. Bueno, pero esto nada más porque ahorita me acordé, ¿no? No. No, yo no dije que tenía algo de malo ser de mesa, yo solo dije que yo no era de mesa, porque yo soy, bueno, yo eh, agendado, o sea, digamos, yo nací en La Morelos, entonces, pues, orgullosamente del mero centro, corazón de la Ciudad de México. No porque tenga algo contra los de mesa. Ok, entonces ya se me va a poner el Eric. Luego la gente de mesa, que es... Bueno, ya, ok, entonces, ¿alguien quería que viéramos algo, dudas de la tarea extra? Entonces, este es el momento. Profe, ¿sumidero es lo mismo que vórtice? No. El sumidero es como una fuente, pero en vez de que salgan las líneas de flujo, entran todas, ¿no? Y el vórtice es el que las líneas de corriente van rotando. Ok, entonces no sé, no me acuerdo quién fue, Yandré, creo que fue el que preguntó de la tarea, entonces, pero no sé específicamente qué duda tenía, qué duda tenías, o sea, ¿hay alguien que tenga más dudas de la tarea? Bueno, a mí me queda la duda de que en clase hicimos unos cálculos y veíamos que se de parámetros para saber si los datos que teníamos en la tabla iban a servir o no, porque o sea, si después de este parámetro, pues ya no nos sirve el dato. Ok, Mi pregunta es si podemos usar esos mismos parámetros o para los datos de esa foto son otros parámetros. sí, tienen que ser otros parámetros. Pero puedes usar, o sea, puedes hacer varias cosas, ¿no? Y un poco ese es el chiste, que exploren como ciertas condiciones que puedan tener, ¿no? Una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es más o menos ver cuál es la densidad del medio ambiente, ¿no? Y más o menos a qué radios van creciendo estas cosas, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hay una parte en donde cuando la masa de la cosa barrida es igual a la masa de la cosa inyectada, ahí ya no funciona una parte? O sea, eso te serviría para checar, por ejemplo, en esa, o sea, si se cumple para ese tiempo, por ejemplo, o para esa distancia, ¿no? Entonces tú vas como checando si tú quieres para todos los radios, ¿no? O sea, porque tú me vas a decir, bueno, pero pues ¿para cuál radio? Pues para todos los radios te vas medio dándote una idea de cuánto es la densidad barrida y la densidad eyectada. Y con eso puedes calcular la masa barrida y la masa eyectada para ciertos radios, ¿no? Entonces, bueno, esa podría ser una. Otra, digamos, que a lo mejor es un poquito complicada porque, bueno, tendría que pensar en varias cuestiones ahí, ¿no? Pero bueno, esa podría ser una. La otra es decir, bueno, pues ok, o sea, yo veo mis puntos, ¿no? Y entonces, pues trato de ajustarles la mejor recta posible, ¿no? A todos ellos. Pero no sé, o sea, digamos, otra vez es una idea, ¿no? Eh, acá no sé cómo crear uno nuevo. Nunca he sabido cómo hacer uno nuevo. Bueno, pero no importa, entonces déjenme, por ejemplo, ¿no? O sea, otra es que yo tenga, no sé, o sea, cuando tú sacas las distancias y todo eso, suponte que tú tienes algo así, ¿no? ¿No? Y luego por acá pues, tienes algo así. Profe, creo que no está proyectando lo que... Hijo, sí es cierto, perdón. Entonces, mira, ¿no? Caray, sí.
Entonces, lo que te decía, suponte que tú tienes estos en tu modelo, ¿no? O sea, sacaste las distancias, ¿no? Y ya tienes esto, ¿no? Que estas son distancia contra tiempo, ¿no? Entonces, pues, no sé, como que mi sentido arácnido me dice que, por supuesto, yo podía meter una recta por acá, ¿no? Podría meter también una recta, pues, de muchas maneras, ¿no? Pero otra de las cosas que me dice mi sentido es que yo podría meter una recta por acá. A esta no se le puede dar mucha inclinación, pero por ejemplo, por ahí, ¿no? Entonces, alguien me podría decir, no, pero es que mira, o sea, pues sí se puede hacer eso, pero pues no está tan chido, porque te fijas en estos dos de acá, o sea, como que estos dos no se adaptan a esta, ¿no? Pero si de repente resulta que tú ajustas esta recta y esta te da exactamente el modelo de C2, lo que significa es que para estos dos puntos no vale ese modelo. ¿Ok? Entonces, acá, en estos dos puntos estaríamos antes de que sea válido el modelo. Ahora, lo que sí es que habría que dar las razones, ¿no? De por qué. Pues bueno, una vez que tú tienes esto, pues tendrías que ver un poco con lo que hicimos en clase, cómo se puede justificar, ¿no? Y lo mismo sería, ¿no? Si tú tienes estos puntos y de repente, pues por acá te aparecen otros acá y acá, ¿no? O sea, como que todo parece indicar que el modelo de CEDOP es válido solo para los que están acá y no es válido ni para los que están ahí ni para los que están acá. ¿Ok? Entonces, eso es, ¿no?, lo que hay que hacer. O bueno, eso es como una idea, pues. No es que lo tenga que hacer así, pero bueno, podría ser. No sé si ya les dije demasiado, pero bueno, esa es como una idea, ¿no? Ok, por ahí dice alguien que no sabía por dónde comenzar. Siempre es más fácil si uno comienza por el principio. Hijo. Acá se soltaron los vientos huracanados. La pregunta es, ¿por dónde es el principio, no? Entonces, mira, déjame aprovechando. No, pero este es el de la... ¿Qué onda? Es que necesito quitar esto. Les decía, entonces, insisto, ya no sé si eso sea mucho y bueno, o sea, ahí sí creen que es mucho, pues el Jorge y el Eric me van a detener, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, esta, ¿no? Esta es la explosión, es la misma que ustedes tienen. Espero que se vea más o menos bien, ¿no? Entonces, si alguna vez ustedes hicieron un ejercicio, seguro hicieron muchos ejercicios similares en la primaria. Acá me está dando una escala. Entonces, esta cosa lo que me está diciendo es que esta distancia aquí corresponde a 100 metros, ¿no? Entonces, bueno, por principio de cuentas, todo lo tengo que escalar con esto, ¿no? Luego, de este lado tengo tiempos. Entonces, yo qué sé, puedo hacerlo hacia un lado o puedo hacerlo hacia el otro, ¿no? Porque acá, bueno, hay una cosa que no les dije, de un lado es una variable termodinámica y del otro es otra variable termodinámica, ¿no? Aparentemente de este lado me parece debe ser la velocidad y de este lado es la densidad, aunque en este momento no estoy muy seguro, pero bueno, más o menos eso parece ser, ¿no? Entonces de este lado debe ser, no, de este lado debe ser, sí, yo creo que sí, es como velocidad y de este lado densidad. Pero bueno, olvídense de eso, no importa en realidad, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es algo más o menos así, ¿no? Bueno, lo que yo haría es algo más o menos así, ¿no? O sea, yo que sé cómo, por supuesto, ¿no? Acá hay que tener cuidado por muchas cosas, pero lo primero es que, bueno, pongo un eje ahí. Entonces, se fijan, la primera cosa complicada es que esta gráfica no está derecha, pero así es el mundo, ¿no? Entonces, después, otra de las cosas que yo hago inmediatamente es decir, bueno, ya puse que es mi eje vertical, digo horizontal, y ahora tengo que poner uno que es el eje vertical, por ejemplo, ese, ¿no? Entonces, lo que mido es dónde va la onda de choque, que esto es básicamente lo que me está diciendo, es dónde está la onda de choque, ¿no?
Entonces, pues acá le pongo una marca, ¿no? Acá digo, pues esta viene por acá, ¿no? Entonces, hago lo mismo para esta, ¿no? Pero ahora mi marca, o sea, vuelvo a poner mis ejes, pero ahora mi marca pues viene por acá, para esta igual, pero mi marca viene por acá, para esta igual mi marca viene por acá, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué? Pues esto me está dando, si se fijan, R contra T, ¿no? Porque este tiene un R1, este tiene un R1 para un T1, este es T2, este es T3, etcétera, etcétera. Supongo que ya se entendió la idea. Este es R2, este es R3. ¿No? Y entonces, si se fijan, acá puedo graficar precisamente T contra R, ¿no? Tengo mis datos. Y estos son los datos que precisamente me van a formar esta cosa de acá. Ok, por supuesto, o sea, en principio no van a ser una línea recta, pero yo sé cómo volverle una línea recta, ¿no? Entonces, y una vez que tengo una cosa más o menos así, trato de ajustar, ¿no? Utilizando mínimos cuadrados o yo qué sé qué. Entonces, esa es como la manera de proceder, ¿no? A final de cuentas, lo que yo tengo que dar es una función R, que dependa de T, que yo que sé que cómo va a venir como un cierto parámetro alfa por T a la N, por ejemplo, ¿no? Y precisamente lo que yo quiero es que esta cosa sea Sedok-Taylor. No otra cosa, ¿no? Entonces lo que necesito es ver cómo ajusto los parámetros para que me dé Sedok-Taylor. ¿Ok? Que de hecho si uno lo hace con mucho cuidado, no así con bastante detenimiento y todo, el mejor ajuste que uno tiene es el de Sedok-Taylor, ¿no? Pero insisto, tiene sus bemoles, ¿no? O sea, lo que les decía, ¿no? Probablemente este tiempo, ¿no? A tiempos muy tempranos, ¿se acuerdan? El modelo de Sedok-Taylor no pega, entonces, bueno, estaría pensando que a lo mejor para alguno de estos tiempos no pega, o para alguno de estos no pega, entonces, pues, que a lo mejor solo pegue para 3, o yo qué sé, ¿no? Entonces, pero eso es parte de lo que tienen que poner en la discusión, ¿no? De la tarea esta. ¿Sí, más o menos se entendió? En principio debería ser simétrica la explosión, ¿no, profe? Debería ir En la principio, onda en principio sí. a la izquierda y a la derecha, debería avanzar lo mismo la onda, ¿no? Sí. Y ahí sí me llamó la atención porque una de las ideas que nos estaba dando, sí trabajaba con la densidad. Y le iba a preguntar, entonces, en el eje Y lo que nos están poniendo, lo que levanta la gráfica es la densidad en uno de los lados. ¿Cómo? Perdón. Aquí en las fotos de la explosión, Sí. nos como un sombrerito ahí cubriendo la altura de la explosión. Ajá. Acá dices esto. Ajá. Sí, es Entonces, que no son los mismos valores porque no estás midiendo las mismas variables, ¿no? ok. Pero entonces de un lado es densidad y del otro lado ¿qué es? Puede ser. No estoy muy seguro, pero es probable que de este lado sea densidad y de este lado sea velocidad. O sea, densidad y velocidad, pero no estoy seguro. Y es que para trabajar con densidad ni siquiera te dan una escala, ¿verdad? No, pero no importa porque no estás tomando en cuenta los valores. O sea, ni para velocidad ni para densidad tienes valores acá. Eso no importa. Lo único que importa es que midas este radio, ¿no? Okay. Entonces la idea que nos da al principio de trabajar con la densidad y de ahí pasar a la masa y eso es más complicado. Sí. Bastante más complicado, ¿no? O sea, pero acá básicamente a lo que me refería es, tú puedes calcular, bueno, más o menos, o sea, es que no es tan fácil, ese es el punto, ¿no? O sea, si en algún momento uno puede tener valores de la densidad en la atmósfera, eso sí lo puede tener, ¿no? Lo que es más difícil es saber cuáles son los valores de la densidad en la explosión, ¿no? Pero uno puede ir a buscar, por ejemplo, qué energías se liberan en explosiones de bombas, ¿no? Y hacer como un estimado, si tú quieres. Eso es más difícil, ¿no?
Entonces, pero bueno, o sea, era una sugerencia, ¿no? La otra es que uno puede más o menos, digamos, con 2 o 3 de estos, hacer una estimación de cuánto vale la energía y la densidad, ¿no? Porque, ¿se acuerdan en la tabla que nosotros vimos? Pusimos cuánto valía la constante Staxi para un gamma de 5/3, para uno de 7/5 y para un gas atmosférico. Entonces, si yo supongo ese valor para gas atmosférico, ¿no? Una vez que yo fijo el radio, voy a tener un valor, o sea, por ejemplo, para un radio 1, yo voy a tener un alfa, bueno, yo voy a tener un alfa por T1 a la N. Luego para un radio 2 voy a tener un alfa por T2 a la N. ¿No? Entonces, acá en realidad, este alfa, déjenme ver si eso sí podría funcionar. Sí, podría ser que sí, pero no estoy ya muy seguro si eso pueda funcionar. No, si quieren, pues entonces no se la compliquen tanto, con que den nada más esta expresión es más que suficiente, ¿no? Sí, con que den esta expresión, el radio, o sea, que den precisamente la expresión de Sedov-Taylor, ¿no? Si después se les ocurre cómo poder encontrar la energía y la densidad iniciales, pues pueden hacerlo si quieren, ¿no? Pero si no, con esto era más que suficiente, ¿no? De hecho, creo que eso viene, ¿no? En la tarea, ¿no? No dice nada de la energía y la densidad, ¿no? Ajá, sí, nada más esto, ¿no? Y es todo lo que trae, ¿no? O sea, no les dice nada de estimar la energía y la densidad inicial, ¿no? O sea, pero hay que dar ese alfa y el n, ¿no? De la Sedov-Taylor. Sí, eso sí, o sea, porque si no, ¿cómo sabes que es Taylor u otra cosa? Pero sabes más o menos cuánto debe ser, ¿no? Pero el chiste es no ponerlo, ¿no? Sino que en realidad eso venga del ajuste, ¿no? ¿Ok? O sea, directamente de este ajuste que tú hagas necesitas encontrar cuánto vale esta N. ¿Sí está bien? O sea, en general no se va a hallar una recta, ¿no? Se va a hallar algo con una n, pues no sé, pero vas a checar cuál es esa n. Exacto, sí. Pero tú puedes volverlo una línea recta, ¿no? Ajá. Sí. Ok, ¿eso más o menos ayudó o confundió? No se ayudó, profe, gracias. Ok. Para los demás, ¿algo más? Sí quedó un poquito más claro. Ya al menos saben por dónde comenzar. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos somos aquí? No, somos bien poquitos. A ver, déjenme. No, bueno. Caray. Bueno, les dejo así, aprovechando ayer de las frases que aprendí, ¿no? Les voy a dejar así a su libre albedrío. Pero para que no se sientan tan mal, las tareas se las mando hasta el miércoles. Entonces, el que quiera, insisto, la abre y el que no quiera no la abre durante las vacaciones, ¿no? O sea, esa es decisión propia de cada quien. No es que se vaya a entregar regresando de vacaciones, ¿no? O sea, se va a dar más o menos el mismo tiempo que se da para las tareas, o sea, una semana y una clase más o menos es lo que hemos estado dando, ¿no? Para entregarlas, ¿ok? Entonces,
pero considerando que la tarea en realidad se las iba a dejar el viernes, o sea, se las dejo desde antes para ver si alguien le quiere echar un ojo, ¿no? Entonces, si no quieren, no importa. Del viernes más o menos, insisto, sería una semana más una clase para entregarse la tarea. Entonces, no tienen que hacer nada si no quieren en Semana Santa, más que crucificar al justo, ¿no? Caray. ¿Cómo? Pues sí, más o menos sería así, ¿no? Lo que dije. O sea, o sea, pensaba dejarla el 8, ¿no? Entonces, del 8, una semana sería el 22. Una clase 25, 27, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, algo así sería más o menos, ¿ok? O sea, insisto, no sería para que la entreguen luego. ¿Está bueno? Y entonces, en principio nos vemos el miércoles en la clase que va a ser sorpresa o no, dependiendo de si hayan contestado la encuesta. Y si el Antonio se acuerda cómo revisar los resultados de las encuestas. Y ya, ¿no? Entonces, en principio, el miércoles veríamos dudas de la tarea o seguimos con el flujo potencial según como nos indique la encuesta. Ahora todos estamos muy encuestados. A nosotros no le quitamos dinero al INE ni al pueblo, ¿no? Al pueblo, bueno, para hacer ese tipo de encuestas, pero bueno, las hacemos de todos modos. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Cuál encuesta? Esa encuesta la mandé ya ¿cómo se llama? Ayer, hoy la mandé, creo, en la madrugada. ¿No te llegó? Bueno, si a alguien no le llegó, mándame un correo para que se la reenvíe, ¿no? Porfa. ¿Podrías ponerles el link para la encuesta aquí, para los que están presentes, digo? Por supuesto que podría si me acordara cómo entrar a la encuesta, si me acordara dónde está la encuesta. Ok. Entonces, sí, o sea, sí sería muy fácil. Entonces, déjenme acordarme, déjenme buscarla y mira. Sí dije eso, pero no sé. Bueno, si quieren. Bueno, sirve que voy a estar buscando, entonces, pues, bueno, sí. Veo si les hago una entonces, para ver si la subo hoy o el miércoles o el viernes. Ok. Bueno, ahí sí puedo enviarla hoy. Ok. Bueno. Entonces, ahí ya la pusieron, ¿no? La encuesta. Está chido porque ahí se puede ver cuántos van. No, pero aquí nada más se manda, ¿no? Ok. Bueno, no importa. Ok. Bueno, entonces en principio nos vemos el miércoles, misma batidora, mismo Baticanal. Cuídense. Que estén muy bien. Que les vaya chido. Hasta luego. Va. Gracias igualmente. Gracias, Chao. hasta luego. Chao, chao.